Él solamente tiene sus ojos y su mirada puestos en su Señor Jesucristo. Y como lo dice el libro de Hebreos, que nosotros deberíamos poner nuestra mirada solamente en Cristo Jesús. Y a medida que se va acercando este leproso, muchas personas, me imagino los discípulos alrededor de Jesús, tratan de impedirle el paso. Pero a él no le importa nada. A pesar de que la gente ve con horror cómo se encuentra con su carne cayéndose ya a pedazos, a él no le interesa. Lo único, su objetivo es, y pone su mirada en Cristo Jesús. Y cuando llega a nuestro Señor Jesucristo, le dice: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar, le dice el leproso. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta: sí quiero, sé limpio. Y dice la palabra de Dios, el dictado de la ciencia, que al instante este hombre es restaurado, y no solamente una parte de su cuerpo, sino completamente, hermanos. En esta mañana el Señor Jesucristo les hace una invitación acá adelante. El Señor quiere poner las manos sobre nuestros cuerpos, Señor, hermanos, para ser restaurados completamente a través de la obra maravillosa de su Espíritu Santo. El Señor le está diciendo que si nosotros venimos a Él, Él nos va a dar descanso, nos va a dar paz, nos va a dar consuelo, nos va a sanar. Y saben que en la historia de la Biblia se registran muchas historias de sanación. Y a veces nosotros pedimos y a veces nuestras oraciones no son contestadas. Pero en los registros de la palabra de Dios se encuentra que la mayor necesidad de estas personas no era tanto la sanación física, sino la sanación espiritual. Y en esta mañana el Señor Jesús nos está invitando a venir acá al altar para que recibamos sanación, no tanto la sanación física, mis hermanos, sino la sanación espiritual a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu. El Señor nos quiere sanar, nos quiere ayudar, nos quiere salvar, nos quiere limpiar, hermanos. Y en esta mañana también es una oportunidad de darle gracias al Señor por las grandes maravillas que ha hecho en nuestra vida. Y la hermana Miriam Borondi quiere pasar acá al frente y públicamente dar gracias a Dios por las grandes cosas que Cristo ha hecho en sus vidas de ellos y a los hermanos que han estado ayudando con su esposo. Feliz sábado, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. El día de ayer, 24 de marzo, mi esposo cumplió 4 años de su accidente. En ningún momento puedo decir que nos hemos sentido solos. Dios ha estado con nosotros de una manera extraordinaria y maravillosa. Y en 4 años nosotros hemos podido conocer nuestros verdaderos hermanos y amigos. Es en la crisis cuando uno conoce al amigo. Y muchas personas que ni nos pasaba por la mente se han manifestado de una manera maravillosa. No me atrevo a mencionar un solo nombre, porque han sido tantas las personas que de una o de otra manera nos han extendido la mano, que yo no quiero dejar a nadie fuera de la lista. Pero esa lista está registrada en los cielos. Cada vez que un hermano o una hermana hace algo para nosotros, su nombre está registrado allí. Y ustedes, los que están aquí presentes, que han estado a nuestro lado siempre, socorriéndonos, ustedes saben que nos estamos dirigiendo a ustedes. Ustedes han sido como ángeles para nosotros, no nos han dejado solos, nos han ayudado a levantar la carga. Hermano, esto no es fácil ni para mi esposo ni para mí, pero sin embargo ustedes nos han ayudado. Con sus oraciones, sí, se lo digo a todos, porque hay muchos que han orado por nosotros, pero nunca han entrado a nuestra casa por algún motivo. No han ido, pero con sus oraciones nos han sostenido también y se lo agradecemos. De todo corazón les damos gracias y sin un nombre voy a mencionar. Dios usó a la hermana Elenita Gaona, que Dios la bendiga, porque ella revolucionó aquí en la iglesia a un grupo de santos hombres de Dios. Y esos hombres ungidos del Espíritu Santo, Dios llamó a sus corazones y no se negaron a servir. Y allí han estado con nosotros, vamos a quitar un año, vamos a decir que por 3 años han estado allí socorriéndonos de una o de otra manera. Mujeres
mujeres piadosas de Dios han estado con nosotros también, de una o de otra manera. Y ustedes, las mujeres que han estado con nosotros, saben que me refiero a usted. Ustedes saben quiénes son. Así que muchas gracias, Iglesia Hispana de King. Pastores, ancianos, todos los que se han movido, muchísimas gracias a mi pastor Gaona, que es como mi papá, me conoce desde muy chiquitita en Bogotá. Así que muchas gracias, y esos son los dos que menciono. El resto ustedes saben quiénes son, porque personalmente les hemos dado las gracias y les hemos dicho lo mucho que significan en nuestras vidas y que hay un lugar muy especial para cada uno de ustedes en nuestro corazón. Yo alabo el nombre de Dios, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias, porque sus planes, sus pensamientos, sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, repito lo que ustedes ya saben que yo repito, ha sido una frase que ha estado en mi corazón desde el momento en que llegó el policía a darme la noticia y que yo le clamé y le dije, porque para mí haberme tocado la puerta de mi casa, casi para tumbarla, y yo ver por la ventana qué atrevido estaba haciendo esto, y veo la patrulla, el carro de la patrulla, enseguida a mí me entré en pánico. Y yo lo único que hacía era temblar. Cuando abro la puerta, yo agarro a ese policía de los brazos y le digo, no me digas que está muerto mi esposo. Y él vio la crisis en que yo estaba, él me abraza y me dice, no, yo hablé con él, pero en un helicóptero va derecho al mejor hospital el de JPS, traumatología. Anyway, me dijo, es el mejor y allá va él. Cuando él me dijo eso, yo dije, no es fácil con lo que yo me voy a encontrar. Entonces dije así, era una frase que le repetía yo a muchas personas para animarlas. Los hermanos que me conocen hace años, por 20 años tuve un grupo de oración en mi casa a las 6 de la mañana. Así que yo alentaba a muchas personas con esto que les voy a decir y ese día fue para mí. Primero les repito el versículo de Salmo 116, 8, creo 12, y dice, no tendré temor de las malas noticias, porque mi corazón está confiado en Jehová. Eso se lo repetía yo a muchas personas, ahora me tocó a mí repetírmelo. Y entonces yo dije, Dios es demasiado bueno, demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para permitirnos pasar por un dolor sin un propósito. Entonces yo dije, detrás de toda esta tragedia hay un propósito divino. Y le digo al Señor, no permitas que yo interrumpa tus planes. Así que le digo, dame las fuerzas de cada día y a seguir adelante y que Dios obre en nuestros corazones. Él está puliéndonos, Él está sacando de nosotros lo más precioso que Él ve en mi esposo y en mí, y Él quiere tenernos a su lado. Los amamos, hermanos de King, a todos, muchas gracias, Dios los bendiga y continúen con esos lindos planes que nuestro amado pastor Calderón tiene para la iglesia, de servir, servir, servir. A eso vino nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga a todos y perdonen por el tiempo que me tome. Gracias, hermana, por su testimonio tan conmovedor. Gracias a nuestro Dios, como tenemos a un Dios misericordioso que se preocupa por nosotros. En la medida que podamos arrodillarnos, vamos a postrar los días para hacer una oración a Dios. Amantísimo Padre que moras en el cielo, aquí están tu pueblo reunido delante de tu presencia, Señor, primeramente agradeciéndote por pertenecer a la familia tuya, Señor. Y en segundo lugar, pidiéndote perdón por cada una de nuestras ofensas que cometemos a diario, Señor. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nuestra mente, en nuestro corazón, para tener un corazón sensible, un corazón que pueda escuchar tu llamado y tu voz, Señor. Así también te agradecemos, Señor, por las grandes maravillas que tu Espíritu Santo hace en nuestra vida. Es el único que has dejado como consolador, como para dirigirnos, especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo, Señor. En estos tiempos que hay muchos engaños por todas partes, Señor. Ayúdanos a que solamente podamos escuchar la voz de tu Santo Espíritu y que sea el que nos dirija en todo momento, Señor, para no equivocarnos. Hemos reflexionado también, tú has escuchado el agradecimiento de la hermana Borondi, y gracias porque tu iglesia de aquí
siempre ha tenido a bien, a través de tu Santo Espíritu, beneficiar a la gente que lo rodea. Y esa solamente es obra de tu Santo Espíritu, Señor, obrando en la vida y el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes. Así también te agradecemos por las grandes historias que has dejado registradas en tu palabra, como la del leproso. Así como ese leproso, Señor, necesitaba la limpieza total de su alma, de su mente, de su corazón, de todo su cuerpo. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para que tu Hijo amado Jesús ponga las manos sobre cada uno de nosotros, de nuestros cuerpos, y que seamos limpiados, transformados, restaurados, Señor, a través de la obra maravillosa de tu Santo Espíritu. En tus manos nos ponemos, Señor, confiando en ti, y nos levantamos con la seguridad. Hemos venido aquí con problemas, con necesidades. Tú conoces cada uno de nosotros, de nuestras cosas que estamos pasando, y tú eres el único que puede obrar de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos a nosotros a tener paciencia, Señor, a tener consuelo a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te agradecemos y también te suplicamos, Señor, que al hermano que va a exponer tu palabra, Daniel Centeno, que tú lo unjas con tu Espíritu Santo para que lo que se haga aquí en este lugar pueda ser de beneficio para tu pueblo aquí presente y para la honra y gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús te agradecemos y te suplicamos estos favores. Amén. 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 Oímos tantas veces del regreso de Jesús. Nuestro corazón anhela ver el río de su luz. Mas los días van pasando, meses, años vienen y van, y Jesús no aparece. ¿Dónde está nuestro Señor? Las señales se han cumplido con certera precisión. Nuestra fe está segura en la divina inspiración. Ya está llegando el día cuando Dios se levantará de su trono de justicia, y a Jesús se le dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven sin más demora. Ve a buscar a mis amados, aquellos por los que tú moriste en la cruz. Hijo, ve, se ha comprobado que el mal solo ha causado muerte y dolor, sufrimiento y aflicción. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa. Hijo, trae de regreso a quien formé, a quien perdí, y en
Si fuiste tú tentado a no creer y desistir, eso es obra del maligno que te quiere destruir. Ya está llegando el día cuando Dios se levantará de su trono de justicia y a Jesús se le dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven, sin más demora. Ve a buscar a mis amados, aquellos por los que tú moriste en la cruz. Hijo, ve, se ha comprobado que el mal solo ha causado muerte y dolor, sufrimiento y aflicción. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa. Hijo, trae de regreso a quien formé, a quien perdí, y en la cruz rescaté. Gracias, qué bella canción. Gracias al Cuarteto Proclamad. Feliz sábado a toda la iglesia. El sermón ya lo escuchamos durante el momento de oración y ahora vamos a ver el mismo concepto en la vida de Jesús. Esta mañana el tema hablará del sábado, día de bendición, una bendición para ti y para mí, y con quienes nosotros decidamos compartir la bendición. Ahora, voy a presentar este tema en formato de estudio bíblico. ¿Cómo estudian los adventistas la Biblia? La estudian en formato pregunta y respuesta. Se hace una pregunta y se busca la respuesta en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros personalmente. Así que le pedí a la directora de Conquistadores si me daba algunos conquistadores para ayudarme en este estudio bíblico. Y ella me dice, ¿cuántos necesitas? Porque hay muchos. Yo le dije, no, yo necesito solo 4. Así que me dio solo 4. Así que les agradezco a Lara, a Itzayana, a Yadiel y a Elías, a sus papás y al Club de Conquistadores por habernos prestados aquí esta mañana. Ahora, ¿por qué quise darle esta mañana el tema en formato de estudio bíblico? Por varias razones, quiero mencionar 2. La primera es por beneficio de nuestras visitas. Tenemos a personas que nos visitan a veces por primera vez y a veces regularmente visitan la iglesia. Y no le damos el privilegio de estudiar la Biblia, de decirle, ¿quieres estudiar la Biblia? ¿Te gustaría en tu casa estudiar la palabra de Dios, conocer la doctrina de Jesús? Así que por beneficio a ellos, esta mañana haremos un estudio bíblico. El segundo punto es para beneficio a nuestros grupos pequeños. Ustedes saben que más de 20 personas se apuntaron para tener un grupo pequeño en sus hogares o en otros hogares. ¿Qué es un grupo pequeño? Es cuando se reúnen un grupo de la iglesia, hermanos, invitan a vecinos, a conocidos y estudian la palabra de Dios. Así que para agradecimiento a ellos, también queremos hacer esto de esta manera esta mañana. Esta semana justamente vino una hermana a tocar a mi puerta con su hija, con una invitación para un grupo pequeño.
porque justamente ahí donde vivo yo, en la colonia, hay un grupo pequeño, van a ver los carteles. Hablé con el pastor Romero antes, también contento de haber ido a varios grupos pequeños el viernes y hoy otras visitas más. Es mucho más de lo que podemos hacer hasta entre nosotros. Dios está obrando de manera potente. Muy bien. Antes de hacer cualquier estudio de la Biblia, nosotros no queremos información, queremos transformación. Así que vamos a orar un momento brevemente. Querido Padre que estás en los cielos, Jesús ha prometido que nos enviaría el Espíritu Santo para conducirnos en toda verdad, Señor. Te pido que los textos que leamos este día puedan ser de transformación en nuestros corazones. Solo tú puedes hacer esa obra, Señor. Así que pedimos la presencia del Espíritu Santo mientras abrimos tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer nuestra primera pregunta. ¿Cuán bueno fue lo que creó Dios? Me pueden acompañar en la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 31. ¿Cuán bueno fue lo que Dios creó? Génesis, capítulo 1, versículo 31. Y dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Muy bien, la segunda pregunta que tenemos, seguimos leyendo en la Biblia, ahí en el mismo capítulo 2. ¿Cuándo acabó Dios la obra de la creación? ¿Cuándo? Y es en Génesis capítulo 2 y los versículos 1 y 2. Vamos a leer el texto. En el día sexto fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Gracias. ¿Cuándo acabó Dios la obra que hizo? Dice ahí, acabó Dios en el día séptimo. Muy bien, pero ¿qué creó Dios en ese día séptimo? ¿Qué creó Él? Sigamos leyendo y vamos a leer en Génesis 2 y el versículo 3. Vamos a ver qué Dios creó en el día séptimo. Vamos a leer el texto. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien. ¿Podemos ver aquí qué creó Dios en el día séptimo? ¿Qué dice el texto? Creó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Creó tiempo, un tiempo apartado especial y lo bendijo ese tiempo. Muy bien. ¿Qué nos dice Jesús acerca del sábado? Y este texto lo voy a poner en pantalla, no lo vamos a buscar en nuestras Biblias por motivos de tiempo, pero vamos a tener otros textos que vamos a buscar. ¿Qué dice Jesús acerca del sábado? ¿Qué nos dice Jesús? Marcos capítulo 2 y la primera parte del versículo 27. Marcos capítulo 2, primera parte del versículo 27. ¿Qué nos dice Jesús? Vamos a leer el texto. Okay. El sábado fue hecho por la causa del hombre. ¿Por qué fue hecho el sábado? Por causa del ser humano, a favor de la humanidad. Cuando la humanidad era perfecta, tenía su dignidad. Muy bien. Eso era cuando todo era muy bueno. Pero sabemos que entró el pecado en el mundo. Y después las cosas se volvieron muy malas. Y así que encontramos 2500 años después, avanzando en la historia, el pueblo de Israel como esclavos, gimiendo de dolor en Egipto, pero Dios por su gracia los libera y los trae a otro lugar donde otra vez les tiene que recordar sus grandes principios de libertad, los que nosotros llamamos sus mandamientos. Y en estos mandamientos hay el cuarto que nos habla del sábado. ¿Y cómo empieza ese mandamiento? Vayamos a nuestras Biblias en Éxodo, al capítulo 20 y el versículo 8. Si podemos ir a nuestras Biblias en Éxodo, al capítulo 20 y el versículo 8. ¿Cómo empieza ese mandamiento donde Dios les recuerda ese gran principio de libertad sobre el sábado? Vamos a leer el texto.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ok, ¿qué dice aquí el texto? ¿Cómo empieza? Acuérdate, muchas gracias. Ahora, en algunas versiones de la Biblia, si ustedes tienen, a lo mejor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, la palabra ahí es sábado, en hebreo Shabbat. Así que esa es la palabra y obviamente el sábado sí es el día para desatar cargas. Y aquí dice, acuérdate, porque es algo que conocían desde cuando todo era muy bueno. Muy bien. ¿Y cómo usamos el tiempo en el día sábado? ¿Qué principio les explica Dios aquí? Y vamos a encontrar eso leyendo en el versículo 9 de Éxodo 20 y después el versículo 10. ¿Cómo usamos el tiempo en el día sábado? Leemos el texto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú. Muy bien, muchas gracias. Así que dice, no te puedes ocupar de tus asuntos en ese día. En ese día no tienes que pensar en ti, vas a hacer algo diferente. Ese es el primer punto. Pero, ¿qué más tenía que hacer el jefe de la casa en ese día de sábado? ¿Qué más nos dice el texto? ¿Qué más tenía que hacer el jefe de la casa en ese día de sábado? Leemos la segunda parte del versículo 10. ¿Qué más le dice Dios al jefe de la casa? Vamos a leer el texto. En sábado no hagas en la obra alguna, tu jefe de la casa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Muy bien, así, ¿qué más tenía que hacer el jefe de la casa? Tenía que dar reposo a los otros. ¿Ven esto en el mandamiento? Dios le está diciendo, todos los que están bajo tu control, que dependen de ti, a ellos tú les vas a dar bendición. Vas a bendecir tus hijos que están bajo tu control, vas a bendecir a tus siervos que trabajan para ti, vas a bendecir el animal que no sabe nada de Dios, pero como quiera tiene que recibir bendición, y vas a bendecir también el extranjero que capaz que no cree en tu Dios, pero como quiera tiene que recibir la bendición. ¿Ven esto en el mandamiento? Así que ese día se convierte en un día no solo para bendición del jefe de la casa, pero para bendición con todos los que el jefe de la casa tiene contacto. Muy bien. ¿Y por qué uno en ese día tiene que dar bendición? ¿Qué dice el mandamiento? Vamos a leer eso en el versículo 11. ¿Por qué en ese día Dios le pide a la persona que dé bendición? Vamos a leer el versículo 11. Vamos a leer. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en ellos que hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Muy bien, ¿por qué en ese día tenemos que dar bendición? Porque Dios creó el cielo y la tierra. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿había siervos? No había siervos. Todos tenían su independencia, su dignidad. ¿Los animales trabajaban para el hombre? No, los animales también tenían su independencia. ¿Había extranjeros? No, eran todos una grande familia. En el sábado, el ser humano recupera su antigua dignidad, la dignidad que tú y yo tenemos frente a Dios. Por eso Dios creó ese día. Aquí lo dice el texto. Muy bien, sigamos avanzando. En Deuteronomio 5, vamos a ver esto en pantalla, no lo vamos a buscar. Dios da otra razón adicional, Moisés que habla aquí, Deuteronomio 5, y da una razón adicional, o repite una razón, por la observancia del sábado. La veamos en Deuteronomio 5, es en el versículo 14 que da esta razón. ¿Y qué dice la Biblia en Deuteronomio 5? Leamos el texto. Guardarás el sábado para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. ¿Cuál es la razón que les da aquí para guardar el sábado? ¿Para qué? Para que tus trabajadores, ellos también, tengan el sábado. ¿Ven el texto? Esa es la razón que les da ahí.
Muy bien, sigamos avanzando. Guardar el sábado en la Biblia es una señal, es una marca, una evidencia de qué, de qué cosa. ¿De qué cosa es evidencia o prueba el guardar el sábado? ¿Qué nos dice la Biblia? En Éxodo, al capítulo 31 y el versículo 13, hay varios textos más que hablan de lo mismo, pero vamos a leer este. Éxodo 31, versículo 13, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué representa ese día sábado? Vamos a leer. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que, ¿cuál es? ¿De qué es evidencia el sábado? ¿De qué? De que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, el sábado es la señal, la evidencia, la prueba de que Dios tiene el poder de santificarme, de hacerme como Él. Si Dios es bueno, tiene el poder de capacitarme y de capacitarte para compartir bondad. Si Dios quiere bendecir, Él tiene el poder de capacitarme y de capacitarte para compartir bendición. Si Dios es misericordioso, Él tiene el poder para capacitarme y para capacitarte para compartir misericordia. Y el sábado es evidencia, es prueba que ese proceso funciona, que es real, que Dios puede hacer eso en seres humanos quebrantados por el pecado. Hasta aquí es algo increíble, fantástico. Muy bien, pero vamos a Jesús. Jesús es el más grande ejemplo de todo. ¿Cómo guardaba Jesús el sábado? ¿Cómo guardaba Jesús el sábado? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Este texto lo vemos también en pantalla, pero vamos a llegar pronto a un texto que pueden seguir en la Biblia. Lucas 4, 16. ¿Cómo guardaba Jesús el sábado? Vamos a leer algunos textos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Ok? ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Iba a la sinagoga, es decir, iba a la iglesia. ¿Ok? Esa era una costumbre que él tenía de sábado. Muy bien. Pero, ¿qué más dice Jesús sobre el sábado? El sábado es un día para, y vamos a leer algunos textos en los evangelios donde Jesús habla sobre el sábado. El sábado es un día para qué. Lucas capítulo 13, versículos 15 y 16. Queremos ver qué Jesús dice acerca del sábado. Vamos a leer ese texto. No desatéis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en el sábado. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años en enfermedad, ¿no se le debería desatar de esta ligadura el sábado? Muy bien, gracias. Así que el sábado es un día para desatar ligaduras. Esta era una persona que era enferma por 18 años, había estado amarrada en una situación que no correspondía a la dignidad del ser humano, pero en sábado es cuando el ser humano regresa a su dignidad. Muy bien, ¿qué más dice Jesús en este caso? Vamos a leer este texto, sigamos leyendo en Lucas 13, el próximo texto. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años en enfermedad, no se le debía desatar de esta ligadura en sábado. ¿Y qué más dice Jesús en el día sábado? ¿Para qué sirve? Y ahí sí vamos a buscar en Mateo, al capítulo 12, algunos versículos. Si tienen las Biblias, pueden buscar en Mateo, al capítulo 12, algunos versículos. ¿Qué más decía Jesús del día sábado? ¿Para qué sirve? Le preguntaron, ¿está permitido, Jesús, sanar en día sábado? Y él les dijo, versículo 11, ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero
versículo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, dice Jesús, está permitido hacer el bien en sábado. Así que, ¿qué dice Jesús aquí acerca del sábado? Un hombre vale más que una oveja. El sábado es un día donde tú das valor al ser humano, su dignidad. Y es un día donde haces el bien. Muy bien, pero ¿qué más dijo Jesús? Vamos a seguir leyendo en el versículo 13 de Mateo capítulo 12, si me pueden seguir en la Biblia. El versículo 13, vamos a leer ese texto. Entonces dijo a aquel hombre enfermo, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Muy bien, así que hay un hombre aquí que tiene una mano sana, que funciona bien, y tiene otra que está seca, no la puede, está raquítica. ¿Y qué hace? Él restaura la mano raquítica y la hace como la otra que funciona. El sábado es un día de restauración, de recuperar la dignidad, no solo para uno mismo, pero para todos los que nos rodean. Muy bien, ¿cuál fue la reacción de los líderes religiosos a cómo Jesús guardaba el sábado? Y leamos eso en el versículo 14 de Mateo 12. ¿Cuál fue la reacción que ellos tuvieron? Vamos a leer este texto. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. Muchas gracias. Así que, ¿qué hacen los líderes? Ellos estaban contentos de ir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, pero este trabajo de restauración que Jesús estaba haciendo era algo que los chocaba. Y de hecho, este fue el primer punto en el cual ellos decidieron deshacerse de Jesús. Muy bien. ¿A dónde más encontramos a Jesús los días sábados? Sabemos que iba a la iglesia, pero ¿a dónde más lo encontramos en los días sábados? Y me pueden seguir en Juan al capítulo 5, el capítulo 5 de Juan, y ahí vamos a responder a la pregunta de ¿a dónde más encontramos a Jesús en los días sábados? Juan capítulo 5, versículo 2, y vamos a leer el texto. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Gracias. ¿A dónde encontramos a Jesús en el día sábado? Entre los enfermos, ciegos, paralíticos, a lo mejor un hospital, diríamos hoy en día, a lo mejor una casa de ancianos, a lo mejor en un lugar donde hay personas que están con cargas muy pesadas. Muy bien. Y allí Jesús mira y ve a muchas personas, quisiera sanarlas todas, pero ve un caso desesperado. Un caso desesperado de enfermedad. ¿Y cuántos años tenía de enfermo este hombre? ¿Qué nos dice el texto? Versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió esencialmente que no podía, versículo 7. Y versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, versículo 9, el hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué día era ese? Sábado, el día de la restauración. Claro que sí, tenía que ser ese día. Y lo que pasa es que el hombre se va a su casa y después regresa al templo, posiblemente para alabar a Dios por ese gran don que le había dado. Y aquí Jesús lo busca otra vez. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús, si ya lo había sanado, por qué lo busca otra vez? Leamos la respuesta en la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús lo busca otra vez? Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te suceda algo peor. Gracias. ¿Por qué Jesús lo buscó otra vez? Tenía que corregir la fuente del problema. En el caso de este hombre, sus errores lo habían llevado a tener esa enfermedad, lo habían destruido. Y Jesús busca sanidad espiritual en este hombre, porque eso hacía también Jesús en los días sábados. Pero no todas las enfermedades son a causa de nuestros pecados o de nuestros errores. ¿Por dónde más encontramos a Jesús en los días sábados? Vayamos a Juan, al capítulo 9, justo un medio versículo antes del capítulo 9, Juan capítulo 9. ¿Y qué más encontramos dónde más encontramos a Jesús en los días sábado? ¿Por dónde andaba Jesús esta vez? Vamos a leer el texto. Y Jesús salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Muy bien, así que Jesús está simplemente pasando, caminando, ¿correcto? Y es allí que Él tiene ocasión de obrar el bien también. ¿Y cómo se les presentó esta oportunidad a Jesús? Vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de misericordia de Dios se manifiesten en él. Y versículo 5, mientras estoy en el mundo, dice Jesús en este contexto, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado, el Mesías. Y entonces se fue, se lavó y regresó viendo. Muy bien. ¿Y qué pasa con este hombre? Regresa, sus vecinos dicen: ¿es él o no es él? Y dice: sí, soy yo veo. Y pues no lo pueden creer. Y lo llevan frente a los líderes religiosos. Y ellos no pueden creer que este hombre ve. Y empieza todo un debate, que lo pueden leer ahí en el capítulo 9 de Juan. Y esencialmente este hombre dice: sí, yo veo. Y sí, yo creo que esto viene de Dios. Y ellos dicen: no es posible. Y esto no viene de Dios. Así que eventualmente ellos expulsan a este hombre de la iglesia. Lo sacan afuera. Muy bien. Y a este punto, ¿qué hace Jesús con este hombre? Vayamos al versículo 35 del mismo capítulo. ¿Qué hace Jesús con este hombre? Versículo 35 del capítulo 9 de Juan. Vamos a leer el texto. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo. Okay, ¿qué hace Jesús con este hombre? Lo busca, ¿verdad? Jesús busca sus ovejas, lo busca. Muy bien, y cuando lo encuentra, ¿qué le dice? ¿Cuál es su pesar? ¿Por qué lo está buscando? ¿Qué le dice cuando lo encuentra? Sigamos leyendo el texto, vamos a leer. Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Gracias. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Qué le dice? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Muchas gracias. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es la única vez que ustedes van a encontrar, de que yo sepa, en los evangelios, que Jesús se presenta abiertamente a un ser humano con ese título. Ese título lo encuentran en Salmos, al capítulo 2. Es esencialmente el emperador, el dueño de la tierra, no solo el rey de Israel. Jesús le dice: ¿crees tú que yo soy el dueño de la tierra? ¿Y qué hace este hombre? Se inclina frente a él, en posición de respeto.
El sábado es un día no solamente para liberar o salvar, es un día para reconocer a Jesús como el amo, como el dueño. Y es lo que hace aquí Jesús. Es el día para llevar las personas a los pies de Jesús para que lo reconozcan no solo como Salvador, pero como amo, para que lo sigan, porque seguirlo es para la felicidad del ser humano. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. ¿Y a dónde más encontramos a Jesús en los días de sábado? ¿Cómo es que encontramos ese gozo? Lucas capítulo 14 es uno de los últimos textos para esta mañana. Aquí encontramos a Jesús en otro lugar, Lucas capítulo 14. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en la casa de un gobernante fariseo. ¿Dónde va Jesús en un día sábado? A casa de un rico, pero ese es un súper rico. ¿Y por qué va a la casa de un rico? Yo pensaba que andaba solo con los enfermos. Es que también el rico quería conocer de Jesús. ¿Se merece también el conocer de Jesús? Claro que sí, todos merecemos conocer de Jesús. Y es durante esa comida que Jesús les explica a ellos, en su contexto, cómo recibir esa bendición del sábado. ¿Cómo recibe uno esa bendición del sábado? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cómo encuentra esa persona ese gozo? Sigamos leyendo y lo vamos a leer en el versículo 12. Y le dice a este hombre potente, pudiente, rico, le dice, cuando tú hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, bendecido, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que aquí Jesús le hace una aplicación específica a este hombre. Él tiene una grande casa, tiene medios y le dice, mira, si tú quieres guardar el sábado, para ti sería buena idea que no solo invites a tus amigos y a tus vecinos, pero también a los que no te pueden pagar de regreso. A lo mejor tú y yo no podemos hacer lo mismo, tenemos casa pequeñita, pero sí podemos dar también bendición en el día sábado. Última pregunta. ¿Qué dice Jesús? ¿Dónde está la bendición? ¿Es en el saber o en el hacer? ¿Qué creen? Les dijo a sus discípulos, si sabemos estas cosas, somos bienaventurados si las ponemos en práctica. Y esa es la bendición del sábado. Y después dice el texto, en Isaías lo pueden leer, que habla del sábado, dice, y entonces, mientras compartes, te deleitarás en Jehová. Muy bien, en cada estudio bíblico hay un compromiso. ¿Cuál es el compromiso de esta mañana? Sí, yo quiero, por la gracia de Dios, vivir el sábado así como lo vivía Jesús, compartiendo y recibiendo bendición. ¿Cuántos queremos vivir el sábado así como lo vivía Jesús? ¿Puedo ver las manos? Amén, gloria sea a Dios. Ahora tengo una pregunta a los conquistadores y dos preguntas a ustedes y ya después concluimos. A ellos no les dije que les iba a hacer esta pregunta, pero se la voy a hacer como quiera. Si ustedes pudieran practicar un estudio así, con una hoja como la tienen ahí, con las preguntas, con las respuestas, lo pudieran practicar en su grupo de conquistadores, ¿ustedes creen que podrían dar un estudio como este? ¿Sí? Fácil, ¿no? Sí, porque no solo ellos, todos nosotros lo podemos dar, porque el mensaje ya está escrito. El mensaje ya existe. Nosotros somos los portadores del mensaje, no el mensaje. ¿Ya? Muy bien. Y tengo 3 pequeños llamados específicos esta mañana. Y encuentran unas pequeñas hojitas al frente de sus bancas, ahí ven donde está la flechita, ahí las van a encontrar, unas hojitas. Y el primer llamado que quiero hacer
Si alguien necesita más hojitas, hay los diáconos que las tienen, pero tendrían que poder encontrarlas en el frente de sus bancas. Si usted nos visita por primera vez o ha estado visitando por tiempo, o a lo mejor es uno de nuestros jóvenes que nunca ha tenido la oportunidad de estudiar la Biblia de manera privada con alguien, ese es el momento de decidir. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que marque ahí, quiero estudiar la Biblia para encontrar paz y respuestas a mis preguntas. Jesús le decía a las gentes, sígueme. Y algunos decían, no tengo tiempo. Pero es aprendiendo de Él, en su palabra, que uno puede encontrar la verdadera paz. Así que yo te invito a marcar ahí en el número 1, si eso es lo que quieres, y alguien te va a contactar más rápido que el correo express, y posiblemente puedas estudiar la Biblia con la persona que te está acompañando o con alguien más aquí. Simplemente marca el número 1. Pero quiero hablar también a otro grupo de personas que nos acompañan aquí. Y a lo mejor has estado escuchando el mensaje. Y a lo mejor sientes que debieras compartir, pero no sabes cómo, no sabes qué hacer. Y mi invitación es que te involucres. Y ahí puedes marcar la casilla número 2. Si quiero compartir bendición, contácteme. Hay manera que tú seas un canal de bendición para otros, porque esa es tu dignidad, por eso fuiste creado. Dios te habilitó para que tú puedas bendecir a otros. Puede ser en un grupo pequeño, puede ser en un ministerio carcelario, pero empieza ese proceso. Tú eres parte de esta familia, a lo mejor vienes aquí a la escuela del sábado, a lo mejor vienes solo al culto, eres parte de esta familia, aunque estés aquí 20 minutos o 3 horas. Involúcrate. Empieza a compartir bendición. Si lo haces, vas a tener más bendición en tu vida, porque Dios es real. Ahí dice el texto, Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si los hacéis, entonces invocarás, dice el texto en Isaías 58, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Dios es un Dios real. Cuando empiezas a compartir, ves que Él es real en tu vida. Pero a lo mejor hay otro grupo de personas que me están escuchando y dicen, es fácil para él estar hablando así, pero si él supiera la carga que yo estoy llevando en este momento, yo quisiera compartir bendición, pero no puedo. Estoy desanimado, no puedo. Si eso es lo que sientes, y es verdad, a veces nos podemos desanimar, por favor, marca el número 3. Me gustaría compartir bendición, pero quiero hablar primero. Marca el número 3. Vas a recibir una visita pastoral de nuestros pastores o de nuestros ancianos. El trabajo principal, uno de los trabajos principales del pastor es animar a los hermanos para que puedan ser luz. Así que claramente queremos acompañarte. Los pastores quieren orar contigo para que tú puedas tener la dignidad que Dios te ha dado y compartir bendición con otros. Y si eres joven, tienes 30 años o menos, por favor, marca la casilla número 4 también para que el ministerio de jóvenes te pueda atender. Muy bien, sábado, día de bendición, comparte y recibe. Ahora, las hojas las pueden dejar en el frente de las bancas y ahí después las recogeremos, así que no las tienen que llevar con ustedes. Sábado, día de bendición, comparte y recibe. Si alguna de nuestras visitas quiere una hoja con todas estas preguntas y textos, la van a encontrar afuera en la mesa de literatura. Y dice el texto, cuando compartimos y recibimos, y entonces nos deleitaremos en Jehová. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, te damos gracias porque en ti hay bendición. Te damos gracias por el día de sábado, porque es un día de bendición. Es un día cuando recibimos bendición y también tenemos el privilegio, la dignidad de compartir bendición, Señor. Que podamos ser bendiciones para otros, tanto a nivel físico, pero también a nivel espiritual. El cielo está listo, los ángeles están listos, el Espíritu Santo está listo. Solo esperas que digamos, envíame a mí, Señor. Te damos gracias por esto, por tu gran poder, por tu amor que es real, y ahí nos deleitaremos.
y encontramos que Dios es un Dios fuerte. En el gran nombre de Jesús, amén. Voy a leer en la epístola de Judas el versículo 24 y el versículo 25 como bendición final. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.